2. Bien, buenos días, mis amados hermanos y amigos, si tenemos alguno. La paz del Señor sobreabunde en cada uno de vuestros corazones. ¿Cómo están? Bien, orando. Amén, amén. Yo pensaba ahí mientras escuchábamos los coros, como Dani había seleccionado, guiado por el Espíritu, vamos a decirlo. Y el primer coro tiene una de las verdades más gloriosas para el corazón de nosotros como creyentes. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer coro que nosotros cantamos? El primero de todos, al inicio. Dios me ama, aún siendo yo pecador. Yo creo que este es uno de los pensamientos más trascendentales. Que nosotros somos el objeto de amor de Dios. Pero esta última canción, este último coro que cantamos, también nos habla de ese amor, pero al mismo tiempo envuelve un reto para nosotros. El coro dice: mi primer amor eres tú, y yo quiero ser fiel a ti, Señor. Así como tú me has amado, como yo te amo. Y entonces uno puede decir: Dios me ama. El reto está en yo amar a los demás, así como Dios me ha amado a mí. Bueno, Cristo dice: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuál es su gran mandamiento? Que nosotros podamos amarnos unos a otros. Así que yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies, mis queridos. Y a la persona que usted tiene a su lado, quizás si la tiene un poquito cercana, la que está detrás, a la derecha, a la izquierda, usted le dé una sonrisa de amor. Y yo no dije beso, ni es sonrisa, pero está bien. Tenemos... Está bien. Sí, pero pueda, no importa si usted, su cónyuge, aprovecha la oportunidad y demuestre su amor. Qué bueno. Ahí de pies, no me siente. Le voy a invitar para que vayamos a la carta del apóstol Pablo, Romanos capítulo 12. Hemos sido amados con un amor tan grande, incondicional, y Él nos llama a amar de la misma manera. Y una de las maneras en la cual nosotros podemos mostrar ese amor es que cuando aún nosotros somos ofendidos, podemos pagar con amor. Esta mañana vamos a hablar de un pago sobrenatural, pagando con gracia al que nos paga con mal. ¡Qué dilema! Romanos capítulo 12, versículo 17 y hasta el 21, dice la palabra del Señor: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Padre Santo, Padre Perfecto, gracias te damos, porque siendo nosotros traidores, pecadores, habiendo ofendido y transgredido tu ley una y otra vez, en la eternidad pasada, tú nos amaste. Señor, y gracias, porque no solo nos has dado en Cristo un gran Salvador, sino que también nos has dado tu revelación divina, tu palabra que es santa. Y aquí estamos nosotros, pecadores, hablando en nombre tuyo tu palabra a tu pueblo. Señor, mira la torpeza, las insuficiencias de tu Hijo que ha de hablar, pero que no seamos nosotros, sino que seas tú hablando tu palabra. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque nos has amado.
Ayúdanos a nosotros a ser imitadores de este amor en todas las situaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados. Pueden sentarse. En el mes de enero, año 1999, Graham Staines y sus dos hijos, Phillips, de unos 10 años de edad, y Timothy, de 6 añitos, fueron acosados por unos hindúes radicales y fueron atrapados dentro de su vehículo en la India y quemados vivos. Fueron incinerados. Y los 3 cuerpos fueron encontrados carbonizados juntos, pegados entre sí. El señor Staines había pasado 34 años sirviendo a la gente de la India en el nombre de Cristo. Había sido el director de la misión de la lepra en la región de Varipasa, en Orissa. Y con la muerte de él, queda viuda su esposa y también dejó una niña de 13 años de edad, Esther. De hecho, hay una película que usted la puede ver, se filmó hace 2 años, en el año 1919. Y está en YouTube para los que hablan en inglés, no la he podido ver en español. Pero narra esta historia. Y a mí me impactó enormemente la respuesta de esa niña adolescente. Cuando a ella se le preguntó sobre el asesinato de su padre, que cómo ella se sentía, escuche su respuesta. Ella dijo: yo alabo al Señor por haber encontrado a mi padre digno de morir por él. Y si esta respuesta es impactante, no mucho menos impactante es la respuesta que dio Gladys, la viuda de aquel señor. Todos los periódicos publicaron esta noticia, una noticia que glorificó el nombre de Cristo. ¿Qué dijo unos días después del martirio de su esposo y de sus 2 hijos? Ella dijo lo siguiente: yo solo tengo un mensaje para el pueblo de la India. No estoy amargada, no estoy enojada, pero tengo un gran deseo de que cada ciudadano en este país establezca una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida por sus pecados. Quememos el odio y difundamos la llama del amor de Cristo. Todo el mundo pensó que Gladys, junto a su hija, iba a regresar a Australia, de donde habían venido. Pero ella dijo: no, Dios nos ha llamado a servir a la India y no nos vamos. Y ella añadió: mi esposo y mis hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. La India es mi hogar y yo espero estar aquí y servir a los necesitados. Miren, mis amados, yo veo parte de la película, leo la historia y de verdad que uno como que se ruboriza y no deja de entrar en ese sentimiento de contrariedad. Oye, están quemando a tu esposo, tus 2 hijos, uno de 10 años y uno de 6. Lo están incinerando. Y tú estás diciendo que tú quieres servir a esa gente. Ella está aplicando un principio que acabamos de leer. Me hacen mal, yo le hago bien. Y eso es lo que yo puedo decir, que es un escándalo de la gracia de Dios. No paguemos mal por mal. No tomes venganza en tu mano. Paga con bien a aquel que te agravia. Y es precisamente esa la enseñanza en la cual yo quisiera que nosotros meditásemos en esta mañana. Y mis amados, de manera personal, yo no sé si hay una enseñanza más desafiante, más retadora en todas las escrituras que esta. La instrucción que contiene el texto que vamos a ver es un verdadero desafío para todos nosotros. Cuando te ofendan, no devuelvas con mal. No pagues fuego con fuego. De hecho,
si nosotros nos detenemos a pensar, a meditar, a analizar bien, las enseñanzas o la enseñanza de todas las escrituras viene a resumirse en esto. Uno puede decir, ¿qué tanto ha entendido el mensaje del Evangelio en respuesta a la obediencia a este principio? De hecho, quiero ser fiel a ti, Señor. Si queremos ser fiel al Señor, tu fidelidad al Señor se puede medir por la obediencia a este principio. Y yo no quiero continuar sin confesar que para mí ha sido muy duro, hermanos, porque este texto el Señor ha venido tratando conmigo unas semanas y unas semanas. Y yo he llorado delante de la presencia del Señor al ver cuántas veces yo he fallado a mi Señor en este punto. Y yo oraba, y sigue siendo mi petición al Señor, que al compartir su palabra en esta mañana, su Espíritu pueda iluminar nuestros corazones para que podamos no solo apreciar y ver la verdad que está en este texto, sino que también Él nos lleve a evaluarnos a la luz de la misma. Y que al salir de este lugar, nosotros quizás salgamos con un vivo deseo de ser más como Cristo. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar ante aquellos que nos ofenden, que nos agravian, aquellos que pecan contra nosotros, que nos hacen mal? Es precisamente esa la pregunta que este texto responde. Algunos han dicho, Romanos capítulo 12, sobre todo del versículo 14 al 21, viene a ser como el sermón del monte de Pablo, por la similitud que aparece o que tiene con Mateo capítulo 5. Algunos dicen que engloba la regla de oro, lo que tú quieres que otros hagan contigo, hazlo tú con ellos. Luego del apóstol Pablo haber explicado de una manera extraordinaria, sorprendente, en los primeros 11 capítulos de esta carta, cómo él habla de la grandeza del Evangelio, cómo explica que tanto judíos como gentiles, toda la humanidad es pecadora, toda está apartada, está condenada, y que ahora por medio de Cristo puede haber justicia para ese pecador perdido. Él pone la gracia de Dios, la justicia de Dios, y al final del capítulo 11 él dice, oh profundidad de la sabiduría de Dios, una doxología, y le da la gloria a Él. Pero al iniciar este capítulo 12, él inicia haciendo un llamado con una serie de exhortaciones a todos aquellos que han sido alcanzados por la justicia de Dios, a aquellos que han puesto sus corazones en el Evangelio. Dentro de esa serie de exhortaciones encontramos esta que acabamos de leer, versículo 17 al 21. Dos exhortaciones se pueden sacar, básicamente sencillas, claras, pero profundas. En primer lugar, Pablo va a decir cómo no debemos reaccionar ante el agravio, la parte negativa, y en segundo lugar, cómo sí nosotros debemos proceder ante aquel que nos ha ofendido. Entonces, para los que toman notas o siguen un hilo de lo que hemos de hablar, cómo no hacerlo, cómo debemos hacerlo. Pablo, ¿cómo no debemos reaccionar? Y noten conmigo la respuesta del apóstol Pablo. Pablo dice, en primer lugar, nunca pagues al pecado con pecado. Si usted lo analiza, esta es la esencia. Aparece negativo, pero está diciendo nunca debemos hacer eso. Noten conmigo el texto, versículo 17. Quiero que pongan el dedo ahí en la Biblia para que llevemos el hilo. Dice Pablo, nunca pagues a nadie mal por mal. Versículo 19. Amados, no se venguen ustedes mismos.
Y es interesante resaltar que la única vez en toda esta epístola a los romanos que Pablo llama a los hermanos amados es en esta ocasión. Es como si él supiese la dificultad de poner en práctica lo que él está diciendo. Y es como si él se acerca y le da un abrazo y ahí le dice: amados, no se venguen ustedes mismos. Den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero en una tercera ocasión Pablo vuelve y da el mismo mandamiento, versículo 21. No seas vencido por el mal, vence con el bien el mal. Yo no sé si usted sabe, si ya por el contexto, usted da cuenta que no es solo la tercera vez que Pablo dice esto, sino que en el versículo 14, lean conmigo también, Pablo ya había dicho: bendecid a los que os persigan, bendigan y no maldigan. Es el mismo principio una y otra vez. Y no solamente acá en esta carta, usted puede encontrar el principio a lo largo y ancho de todas las escrituras. No pagues mal por mal. Como dije hace un instante, es algo que es simple, claro, sencillo, fácil de entender. Usted no necesita ser un gran exégeta. Usted no necesita dominar los idiomas bíblicos, el hebreo, el arameo, el griego, para usted entender lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo dice: no devuelvas mal por mal. No pagues con fuego. No pagues fuego con fuego. Oh, si lo pudiésemos decir, como dijimos en el encabezado, el pecado no se combate con pecado. No pagues mal por mal. Y miren, mis hermanos, esto es completamente contrario a nuestra naturaleza. Dios, eso es lo que hace difícil que nosotros quizás podamos obedecer este principio. Dios nos creó a su imagen conforme a nuestra semejanza. Hay en nosotros un sentido de justicia que nos lleva a pensar que lo malo debe ser castigado y proporcionalmente ejecutado, vamos a decir, castigado. Y lo bueno debe ser recompensado. Y ciertamente hasta este punto no hay problema. ¿Saben dónde está el problema? En que nosotros tenemos corazones orgullosos y egoístas. Como alguien ha dicho, nos pensamos que somos el ombligo del mundo, que todo se trata de nosotros, que somos la última Coca-Cola en el desierto o el eje central de todo el universo. Y cuando alguien ofende nuestro orgullo, entonces hay una reacción natural a llenarnos de ira, de amargura y de enojo. Pero no solo eso, a querer tomar represalia, querer tomar venganza. Y uno quiere como que la otra persona se sienta tan mal o más mal que lo que yo me estoy sintiendo ante la ofensa que ha cometido contra mí. Y miren, hablando entre nosotros, como decimos, de una manera honesta y abierta, aunque no muchos se atrevan a expresar abiertamente ese deleite, como esa sensación de alivio que hay en el corazón cuando uno ve que el que ofendió a uno le está pasando algo mal. Aunque uno no se sienta, no lo admita, lo cierto es que muchas veces está como esa sensación de tranquilidad. Eso le pasa por chismoso. Bien hecho. Y no necesariamente por el sentido de justicia, porque hemos sido creados conforme a la imagen de Dios, sino por el orgullo de nuestros corazones. Hace unas semanas atrás, pensando que todos somos orgullosos y a veces no nos damos cuenta, luego del servicio dominical, mientras nos saludamos, una hermana de la iglesia me dice: Juan, soñé contigo. Y antes de que ella pudiese decirme, yo pudiese preguntar, ella me aclaró: pero no fue un buen sueño.
Yo pensé, ya me morí, Señor, en tus manos y está mis hijos. Tú sabes la obra, Señor. A veces los sueños pasan, no sé, porque si no es bueno. Pero no, ella me dijo, yo me soñé que tú le habías caído a golpe a un joven. Y yo pensé dentro de mí, oye, pero qué sueño más extraño. En toda mi vida yo no recuerdo haberle golpeado a alguien. Y más ahora que estamos sirviendo en el pastorado, que uno está llamado a ser un ejemplo de humildad y de amor. Sin embargo, pensando luego, digo yo, pero lo que ella soñó, yo creo que era peor que la muerte. Que Juan José está golpeando. Imagínese un titular en el periódico: pastor de iglesia, templo bíblico, le cae a golpe a joven indefenso. No piensa en la deshonra para el evangelio, para la iglesia, para la familia. Pero también decía, pero ciertamente, aunque uno no ha golpeado así físicamente a una persona, pero ¿cuántas veces uno ha deseado mal contra otra persona? Hermano, lo cierto de todo este asunto es que Pablo está dando por sentado de que todos vamos a ser ofendidos, y no una vez, sino a lo largo de nuestras vidas. Y cuando uno mira el abanico de ofensas, el abanico de agravios que puede suceder contra uno puede ver que es un abanico muy variado y muy extenso. Decía alguien, bueno, puede ser insultado, y a nadie le gusta ser insultado. ¿Cómo reacciona? Puede ser aislado. La pérdida de muchos privilegios. Él decía, tú sabes que hay cristianos, o hay empleados que por ser cristianos no le dan un ascenso porque el jefe no le cae bien que sea cristiano. El maltrato psicológico, en el peor de los casos, la persecución, el martirio. Hoy en día hay muchos que están sufriendo el martirio por ser creyentes. Tremenda ofensa. Pero yo debo decir que así como el abanico de maltratos que puede ocurrir contra nosotros es amplio, así también la forma en la cual nosotros reaccionamos para vengarnos, hermano, también es amplia. Alguien decía que en este asunto nosotros somos muy creativos a la hora de devolver mal por mal. Muy creativos. La ironía, el silencio incómodo, esas muecas o musarañas, como decimos, de desprecio a la otra persona. El deseo en lo más profundo de nuestros corazones para que reciba algún tipo de daño, lo que sea. Queremos que el otro que nos ha agraviado se sienta mal por lo que ha hecho. Y miren, nosotros muchas veces buscamos la manera. Pablo, ¿qué yo tengo que hacer ante esa situación? Pablo dice, no devuelvas mal por mal. No te vengues por ti mismo. No seas vencido de lo malo. En lugar de dejar que nuestros corazones se llenen de amargura, Pablo dice, no pagues mal por mal. No pagues al otro conforme a su pecado. ¿Qué debemos hacer? Esto nos lleva entonces al segundo punto. ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y Pablo va a decir, entre otras cosas, en primer lugar, que recuerde, que piense y que medite en las misericordias de Dios. ¿Usted recuerda cómo inicia este capítulo? Porque recuerden que no podemos aislar un texto de su contexto. ¿Cómo inicia Romanos capítulo 12? Por tanto, os ruego por las misericordias de Dios. Mis hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Y a la hora de nosotros
responder ante una ofensa, recuerda la misericordia. Nunca existirá un ser humano, nunca ha existido un ser humano que peque contra nosotros más de lo que nosotros hemos pecado contra Dios. Y sin embargo, ¿qué ha hecho Dios? Ha tenido misericordia de nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 6. Cuando éramos impíos, pecadores, enemigos, Él nos llamó. Aunque nosotros éramos pecadores, Dios muestra su amor en que envió a su Hijo a tal punto de dar su vida en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos alejados de Dios, que éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. Nuestra situación no era la mejor. Dice el versículo 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermano, ¿hay alguna ofensa que no podamos perdonar? ¿Cómo te sentiste la última vez? Que pudo haber sido hoy mismo, ayer, anoche, en la cual alguien injustamente te agravió, te ofendió. Y quizás lo hizo injustamente. Nosotros no nos sentimos bien. Pero como dije hace un momentito, recuerden que nosotros tenemos un corazón que es engañoso, que ha sido engañado y que es engañador. Y que Él quiere presentarnos a nosotros como la epítome de lo bueno, cuando realmente bueno solo es Dios. Decía así J. Mahoney, yo sé que muchos leyeron ese libro, Humildad, verdadera grandeza, que una vez compartimos en la escuela dominical. Él dice que cuando él se enteraba que alguien estaba hablando mal contra él, diciendo de él todo tipo de groserías, él decía, yo he tomado una postura, lo primero que hago es decirme a mí mismo, eso, él no sabe todavía lo malo que es mi corazón. ¿Qué dice el Evangelio, mis amados, de nosotros? El Evangelio nos dice que sin esa misericordia de Dios nosotros fuésemos 1.000.000 peor de veces que esa persona que nos está ofendiendo a nosotros. Hermanos, si nosotros no tuviésemos esa gracia y esa misericordia, miren, nosotros fuésemos merecedores no de un solo infierno, sino de 1.000.000 de infiernos. Nosotros durante nuestras vidas nunca encontraremos una persona que nos ofenda tanto a nosotros que como nosotros hemos ofendido a Dios. No, que yo no ofendo a Dios, sí. Y pensaba, bueno, por lo menos una vez al día. En un año, 365, en 10 años, 3.600, yo tengo 46. ¿Cuántas son? Yo no voy a encontrar nadie que peque más contra mí que lo que yo estoy pecando contra Dios. Te están tratando mal sin alguna razón. Duele, mi hermano, yo sé que duele. Pero no nos dediquemos a hacerle mal. Yo digo, cuando alguien nos agravia y nosotros respondemos al otro con agravio, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Ofendiendo a Dios. Dese cuenta que el agravio primariamente no es contra aquel que me está ofendiendo, sino que ahora yo estoy ofendiendo a Dios que me está diciendo no reacciones pecaminosamente. Cuando nos veamos, hermano, y esto es un ejercicio que nosotros vamos a tener que aplicar cada día en nuestra vida, en esa situación, recuerden en primer lugar las misericordias de Dios. Yo sé que esto para nuestra sociedad es antinatural, no es entendible. Uno de los dichos más populares que hay es: la venganza es dulce. Y alguien como que no encontró el dicho suficiente, un escritor británico, y dijo: sí,
La venganza es dulce y no engorda. Pero ¿saben qué? Que ese es el pensamiento de la sociedad, no de la Biblia. Y la sociedad se encarga de motorizar, de impulsar ese tipo de sentimiento, de pensamiento. Usted se ha dado cuenta de las películas. El que más venga es el prota, el vengador. Desde chiquito yo vi a los muñequitos. Rambo, el que más acabó. El exterminador, ay yo, el exterminador. Películas románticas, no, porque mira, fue que él no lo hizo bien con esa. Y ahí está uno viendo, a veces en ocasiones, apoyando un adulterio para que la mujer se case con el otro, porque hay un sentido de venganza. Y uno dice, pero ven acá, y es así. Esa es la filosofía que el mundo tiene. Eso es lo natural para ellos. Pero Pablo dice, no, recuerda la misericordia de Dios. Y en el versículo 2 va a decir, no se conformen, no se amolden, no tomen esa forma de pensamiento. Pablo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Renueva tu entendimiento con la palabra de Dios. Así es. ¿Y qué es lo que Pablo va a decir? Él va a decir, no pagues mal con mal, no te vengues, no seas vencido de lo malo. Recuerda las misericordias de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Recordar cómo Dios nos ha tratado. Pablo, ¿y qué más puedo hacer en esta situación tan difícil? En segundo lugar, tú puedes procurar mantener la paz. Vean el versículo 20, versículo 18. En cuanto dependa de ustedes, ¿qué deben hacer? Estar en paz con todos los hombres. Y quizás la idea ahí es que haya un espíritu interior pacífico. No seas un buscapleito. No le eches leña al fuego. Procura la paz. Oye, Juan, pero qué difícil. Tú sabes que yo estoy cansado, me he pasado el día entero trabajando. Y ese vecino viene a medianoche y me pone ese musicón. Que procure la paz. Hermano, no es fácil. Pero Dios no nos está llamando a ser buscapleito. Hay que procurar la paz. Y yo sé, de hecho es lo que Pablo está dando por sentado. No siempre vamos a estar en paz con todo. Hay personas bien difíciles. Pero en cuanto dependa de usted, trate de estar en paz. El otro me habló áspero. Y yo le hablé áspero, ¿ya? Ahí no va a haber solución, no va a haber tranquilidad. En tercer lugar, y en primer lugar, ¿qué debemos hacer? Piensa en las misericordias de Dios. En segundo lugar, cultiva un espíritu interior que procure la paz, si podemos decirlo. En tercer lugar, nunca tomes venganza por ti mismo. Hermanos, no tomes represalia. Muchas veces nosotros queremos tomar un papel que no nos corresponde a nosotros. Vamos a ver, ¿qué es de esa escritura que dice ojo por ojo y diente por diente? Sí, es verdad que la Biblia dice eso, pero si usted se da cuenta, eso le está diciendo en un contexto nacionalista. De hecho, la venganza en sí misma no es pecaminosa. Usted se da cuenta que Dios ha dejado instrucciones claras para retribuir lo malo. El Estado tiene su autoridad para retribuir a los delincuentes, vamos a decir. A nosotros, los que tenemos hijos, a los padres, Dios nos ha dado incluso la vara, ahí está la autoridad. En la vida de la iglesia está la disciplina, ese proceso de, oye, hay que apartar para el bien de su corazón. Ahora bien, ese tipo de venganza es una cosa, pero a lo que nos estamos refiriendo aquí es que yo quiera tomar la venganza en mis propias manos. Yo voy a resolver.
Otra expresión muy famosa y conocida, quizás la han escuchado. Esa no se la cobran mis hijos. Hermano, asegúrese de que la segunda parte de esa declaración no sea, esa me la cobro yo, porque eso es lo que dice. Esa no se la cobran mis hijos. Eso yo se lo dejo a Dios. Pudiese ser si buscamos una forma, pero no yo. En Génesis capítulo 4 nosotros tenemos una escena interesante. Lamec, creo que séptimo de Adán, y él reúne a sus esposas y le dice, oiga mis esposas, Ada, Sila, si a un hombre di muerte por una herida, a un joven también le mataré. Algo así dice. Y luego lo que me llama la atención es en el versículo 25 de ese capítulo 4, que él dice, si Caín fue condenado, vamos a decir, si la muerte de Caín debía pagarse 7 veces, la muerte de Lamec, mi muerte, será vengada. ¿Ustedes recuerdan cuántas veces? 70 veces. Muchas veces nosotros podemos tener ese sentimiento de Lamec. Sin embargo, vuelvo a la enseñanza. Quiero ser como Cristo. Señor, ¿qué tú dices? ¿Qué dice tu palabra? Pablo, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, Cristo dice que tu hermano te ha ofendido y ha pecado contra ti. ¿Ustedes recuerdan que Pedro le llegó con esa pregunta al Señor? Señor, ¿y hasta cuántas veces yo lo voy a perdonar? Porque tú sabes, van sí, hasta 7, porque me ofendió 7. ¿Qué le dice el Señor? Pedro, yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Quizás algún parecido con lo que está diciendo Lamec allá en el capítulo 4 de Génesis. Y oiga bien, no se ponga a contar que no son 490 ocasiones. Nosotros debemos tener un espíritu dispuesto a perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. No tomemos la venganza en nuestras manos. Eso no nos corresponde a nosotros. De hecho, cuando nosotros reaccionamos en esa ira y amargura, estamos cayendo en un acto de incredulidad frente a Dios. Le estamos diciendo a Dios, tú no eres justo. No le estamos creyendo la promesa de que Él nos ha de vindicar cuando fuese tiempo. Salmo capítulo 37, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Él hará. Dios es justo. Yo puedo dejar ese asunto en las manos del Señor. Piensa, mi hermano. Adán y Eva creados de la misma mano de Dios. El pecado fue castigado, lo sacó del huerto. Los egipcios, el pueblo de Israel pudo atravesar el mar rojo en seco. Los egipcios murieron ahogados. El gran David fue un rey conforme al corazón de Dios. Aquel que venció al gigante Goliat recibió la retribución de Dios por un romance adúltero de David con Betsabé. Y en el Nuevo Testamento hay casos. Pedro le dijo al Señor, luego de haber caminado sobre el agua, Cristo le dice, oye, apártate de mí, Satanás. En Hechos nosotros vemos que la iglesia iba creciendo y multiplicándose exponencialmente. Ananías y Zafira pecaron mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Dios es un Dios que retribuye el pecado. Y nosotros podemos dejar nuestra causa delante de Dios, a la ira de Dios. Ahora bien, mi hermano, porque también tenemos que entender esto. No es que yo quiero que Dios venga y se la cobre porque me hice mal. Oiga bien, déjale eso al Señor, olvida eso. No te cargues, no te claves tú mismo esa punzada, libérate de eso. Ah, Señor, yo te lo voy a dejar a ti, porque tú sí, yo sé que yo no la voy a cobrar como tú puedes cobrársela. Señor, móchale un pie. No, hermano, no es ese el sentimiento.
Y eso nos guía al próximo punto. Piensa en la misericordia de Dios. Procura tener un espíritu pacífico. En tercer lugar, no tomes represalia, no tomes la venganza en ti mismo. Y miren, yo debo decirle que este último punto, esto, hermano, no es fácil. Pero si eso no es fácil, uno evitar tomar represalia, lo que Pablo viene ahora a decir todavía es más difícil. Vean el versículo 19 otra vez conmigo. ¿Qué dice? No os venguéis a nosotros mismos, sino dejad eso en la mano de Dios. Y el versículo que sigue dice, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y cómo continúa? Yo quiero que ponga conmigo, hermano. Si no, el que tiene hambre, dale de comer. El que tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego tú amontonarás sobre tu cabeza. Entonces ya no hay sentido de yo no tomar venganza. Es que aquel que me está haciendo mal, ahora yo tengo que hacerle bien. ¡Wow! Tú me estás diciendo, Juan José, que ese que me acaba, y quizás muchas veces más doloroso cuando ese mal, esa ofensa viene de un ser cercano, quizás alguien que uno le ha hecho mucho bien. Y miren cuánto duele cuando esa persona quizás a uno le hace bien y le responde con mal. Tú me estás diciendo que ahora, a pesar de esa herida que él me ha hecho, no es que yo no tome venganza, es que yo le haga bien. No, mi hermano, yo no soy el que lo digo. El que está diciendo es el Señor en su palabra. Y Él está diciendo, no tome venganza. Aquel que tú tienes como enemigo, y da la presuposición también de que vamos a tener contrario, a ese tienes que hacerle bien. Es lo mismo que dice en Mateo capítulo 5. Bendice y no maldiga. Al que te hace mal, hazle bien. Ora por él. Nosotros no es solamente tener una resistencia pasiva, no voy a hacer lo malo, sino tener una actividad hacia el bien. Es dejar de hacer lo malo, pero es hacer lo bueno. ¿Ustedes están entendiendo cómo es este asunto? Y esto es lo que es paradójico en nuestra sociedad. Debemos hacer el bien, aunque nos hayan agraviado de la manera más injusta. Si hubo alguien que realmente debía sentirse amargado, decepcionado, fue nada más y nada menos que nuestro amado Señor. Si hay alguien que realmente debía tener un deseo de venganza y de haberle hecho mal a todos aquellos por lo mal que lo trataron, fue Cristo. Hermano, usted imagina, el mismo Dios hizo carne, habitó entre nosotros, y de Él hicieron un espectáculo. Cargaron una cruz, le habían azotado todas sus venas, sus músculos, sus nervios habían quedado al descubierto. Lo habían clavado de manera cruel en una cruz con grandes clavos, su mano derecha, su mano izquierda, sus pies. Sobre su frente habían colocado una corona de espinas. Su costado fue traspasado, como decía Omar esta mañana, con una lanza. Brotó sangre y agua. Y con todas las injurias le escupían, se burlaban, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Si hubo una persona que realmente debía ser, que debía tomar represalia y no amar, era el Señor Jesucristo. ¿Saben lo que dijo el Señor Jesucristo? Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Y escuché a un hermano decir que la iglesia que nace allá en Pentecostés es muy probable que sea la respuesta a esa oración de ese momento en la cruz de Cristo. Quizás muchos de los que estaban ahí, algunos que eran de los lictores, como aquel centurión romano, fueron el fruto de esa oración. Padre, yo no pago con mal, perdónalos, ellos no saben lo que hacen.
Pedro más adelante, primera de Pedro capítulo 2, creo que el versículo 16, dice que Cristo, cuando le injuriaban, Él no maldecía, sino que encomendaba su causa delante de aquel que era justo. Pero uno ve que encomendando al Padre, perdónales. Sí, pero eso era Cristo, vamos a ser. No, porque el versículo anterior, versículo 16, dice, porque ejemplo nos dio Cristo para que nosotros sigamos su pisada. Eso le está mencionando para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Así que, mis amados, nosotros debemos hacer bien. Leí esta semana que durante aquellas guerras de Armenia, una joven y su hermano iban por el bosque y uno de los soldados turcos le tomó cautivos y asesinó frente a ella al hermano. La dejó viva, pero ella vio la muerte de su hermano. Y un tiempo después, ella trabajaba en enfermería, aquel soldado llegaba mal herido, grave, al hospital en donde ella trabajaba. Y desde que ella lo vio, ella sintió todo el dolor, todo el recuerdo trágico de aquel momento. Sin embargo, ella luchó contra ese dolor, contra el deseo de tomar venganza, y cuidó de aquel soldado con toda la diligencia posible. Cuando el soldado se da cuenta, ya mucho mejor, que es esa joven a quien él había, de quien él había asesinado a su hermano, él se queda boquiabierto. ¿Y por qué tú me has dejado vivir?, le pregunta. Ella dijo, yo soy seguidora de Jesucristo. Y Él me dice que yo debo devolver con bien a todo el que me hace mal. Y aquel hombre dijo, yo quiero que tú me sigas contando de ese Jesucristo. Yo no he visto situación como esa. Mis amados hermanos, nosotros vencemos el mal con el bien. Cuando alguien nos agravia, hagamos bien, iniciando con la oración por esa persona. Unos hermanos apreciados estaban hablando de Maduro, ellos eran de Venezuela. Y yo en un momento determinado se me ocurre una idea, oye, debemos orar por Maduro. Y ellos tenían un sentimiento, Maduro es un inmaduro, ¿cómo vamos a orar por él? Y digo, oye, sí, me tranquilicé un poco. Hermano, nosotros tenemos que orar por aquello que nos ofende, porque muchas veces quizás el deseo es, así como Él me ha ofendido, todo el mal que le ha hecho a mí, todo el mal que le ha hecho a mi nación, Señor, retribúyele conforme a todo su mal. Y el deseo es que se fría 1000 veces en el infierno. ¿Qué? ¿Orar por Maduro? Para que se arrepienta. Ay, y encima de todo lo vamos a tener en el cielo. No. Ustedes me entienden cómo nosotros muchas veces podemos reaccionar en nuestro corazón pecaminoso. No vencemos el mal con el mal, vencemos el mal con el bien. Imagínense que se está quemando este local y uno llama a los bomberos, el cuerpo de bomberos viene y durante el incendio saca una manguera, pero la manguera no tiene agua, lo que tiene es gasolina. ¿Qué usted cree que va a pasar? Hermano, es lo mismo que pasa cuando nosotros atacamos mal con mal. Sí, mi hermano, no es fácil. Yo sé que duele. Pero nosotros, si queremos ser como Cristo, debemos obedecer en este principio de hacer el bien a los que nos hacen mal. Créanme que yo le estoy diciendo por experiencia personal, no es fácil, es una lucha. Pero por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la gracia del Señor.
Otro quizá no puede hacerlo, pero el Señor nos ha dado todos los elementos necesarios para la vida de piedad. Amados, debemos nosotros no devolver mal con mal, debemos devolver bien por mal. No debemos tomar venganza, no debemos dejarnos vencer de lo malo. ¿Qué tenemos que hacer? 4 consejos dignos, pueden ser más. Recuerde cómo Dios le ha tratado. Recuerda las misericordias de Dios. Recuerda la parábola de los 2 deudores. Me perdonaron millones y yo no puedo perdonar 100 pesos. Eso es lo mismo, hermano. Dios nos ha tratado con gracia para que tratemos con gracia. En segundo lugar, procuremos cultivar un espíritu humilde, pacífico, que procure la paz. En tercer lugar, nunca tomemos la venganza en nuestras manos, nunca tomemos represalia. En cuarto lugar, ante aquellos que nos ofenden, vamos a hacerle bien. Vamos a hacerle bien. Esto es contracultura. Una de las cosas más hermosas del cristianismo no es solo el estilo de vida y las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes. Es que el llamado que nosotros tenemos es sobrenatural. Y créanme, nada va a traer más gloria a la iglesia de Cristo que una comunidad que ame. Nada va a hacerte más parecido a Cristo que un corazón que realmente ame, incluso aquel que te ha ofendido. Y yo no quiero terminar sin quizás hablar, porque quizás en el contexto uno ve que Pablo está hablando de aquellos que no son creyentes, que están ofendiendo al creyente. Pero Juan José, ¿qué tal si es un hermano? Porque yo espero eso de alguien que no conozca al Señor. Pero si es un hermano que me ofende. Y como dice don Pablo, gracias al Señor que entre nosotros no hay ofensa. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Pero si es un hermano que me ofende, que te ofende, mi hermano, mira al Calvario, mira a la cruz. Todas las ofensas que ese hermano está cometiendo contra ti, ya Cristo pagó por ellas en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación. Él pagó por toda la eternidad todos los pecados de ese hermano. Ámale. Ustedes ven cómo el principio al final se va a reducir en una expresión. Ama. Ama. El amor viene a ser la característica distintiva de todo aquel que conoce al Señor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros realmente no solo cantar, decir, Dios me ama. Glorioso es eso. Sino que nosotros podamos decir, Padre, así como tú me amas, yo quiero amar a los demás. Padre, ayúdanos. Sabemos, oh Dios, que distamos mucho de este estándar, pero tú quieres que nosotros crezcamos conforme a la imagen de Cristo. Perdónanos y ayúdanos a glorificar tu nombre en un carácter más parecido al de Él. En su nombre oramos. Amén. El Señor continúe bendiciéndonos. Amén.